Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Soy el doctor Carlos Alberto Lescano Alba, médico intensivista de la UCI COVID del Hospital Revaliati en Lima, Perú. Primero, para agradecer al comité organizador del 16º Congreso Boliviano de Medicina Crítica y Terapia Intensiva por su invitación para participar como ponente. Vamos a desarrollar el tema que hemos ido aprendiendo en el manejo del paciente COVID-19 crítico en la unidad de cuidados intensivos, pero antes vamos a revisar algunos datos interesantes de nuestro país, ¿no? Al momento tenemos 902.503 casos reportados, con una letalidad de 3.82%, que evaluada en el contexto de un promedio mundial, estamos por encima del promedio. También es importante resaltar que actualmente, al día de hoy, tenemos un 30.5% de camas UCI libres a nivel nacional, pero esto debe ser más en provincia o en algunos lugares más periféricos de nuestra ciudad, porque en el caso de nuestro hospital todavía tenemos una ocupación del 100%. Cada media hora o una hora máximo que se desocupa una cama, está nuevamente siendo ocupada por otro paciente COVID-19 crítico. Algo interesante de estas estadísticas es el hecho de que el Ministerio de Salud reporta una data determinada de pacientes fallecidos por COVID-19 crítico. Él les había mencionado más o menos un total de 34.476 fallecidos, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno revisa la data de fallecidos del año 2019, 114.942 hasta y con los fallecidos del año 2020, 183.705, encuentra que hay un exceso de 68.763 fallecidos y aún no terminamos el año. Si esto lo comparamos con la data de fallecidos por COVID-19, definitivamente pues tenemos casi el doble de fallecidos reportados en el SINADEF, Sistema de Reporte de Funciones, lo que nos hace pensar de que hay un subregistro probablemente de los fallecidos por COVID-19, pero además hay muertes indirectamente relacionadas a la pandemia que hacen que estas cifras de fallecidos oficiales a nivel nacional en términos generales sea mayor a las reportadas solamente por COVID-19. Aquí tengo una comparación entre lo que ha sucedido en nuestro país y lo que sucede en Bolivia, ¿no? Acá podemos ver más o menos el comportamiento de los casos nuevos desde que se inició la pandemia. Nosotros hemos tenido dos llamadas olas o picos, ¿no? Una entre el mes de mayo y junio y otra la hemos tenido entre julio y agosto más o menos. En cambio veo que en Bolivia han tenido un pico que ha sido en agosto esencialmente y luego ha descendido la cantidad de casos nuevos de COVID-19. En cuanto a mortalidad, nosotros hemos tenido una meseta de mortalidad entre junio, julio y agosto aproximadamente, ¿no? Las mayores cifras de mortalidad, y ahora estamos nuevamente en descenso de esa cantidad de fallecidos por COVID-19, y en Bolivia hemos visto algo más o menos parecido también. Las cantidades, sí, obviamente, por la población que nosotros tenemos, son superiores, ¿no? Nosotros, casos de COVID por día, ¿no? Han llegado incluso hasta los 9.000 casos por día en algunas oportunidades, ¿no? Y veo que se aproximan a los 2.000 en caso de Bolivia. Otro dato interesante desde el punto de vista estadístico es que a pesar de todas las políticas de salud que impulsó el gobierno, lamentablemente la mortalidad, es decir, cuántos fallecidos por población del país, ha sido ostensiblemente alta en el Perú. Hemos alcanzado prácticamente el primer lugar en Latinoamérica en mortalidad. Por acá veo a Bolivia, más o menos alcanzando el sexto, séptimo lugar en cuanto a mortalidad por población, ¿no? Pero de todas maneras preocupante definitivamente en toda Latinoamérica, ¿no? La mortalidad que hemos tenido en términos generales. Ahora, hablando de mortalidad en nuestra unidad de cuidados intensivos, tengo un corte que se hizo entre abril y julio de 2020, en donde hemos tenido más o menos 153 egresos, de esos el 25% fueron mujeres y el 75% varones, que es lo que sucede a nivel mundial, ¿no? El predominio de casos de COVID-19 y COVID-19 crítico en varones sobre mujeres. Si hablamos de mortalidad, la mortalidad que hemos tenido nosotros de estos 153 egresos ha sido 30%, es la mortalidad de nuestra unidad de cuidados intensivos, en donde recibimos prácticamente el 100% de pacientes para ventilación mecánica invasiva y en donde el tipo de compromiso pulmonar que tiene nuestro paciente es un compromiso pulmonar severo, una compliance bien reducida, el fenotipo 2 o H de Gattinoni que nosotros conocemos, ¿correcto? Y esa mortalidad es mucho más pronunciada en varones también, 33%, que en mujeres, 21%. ¿Correcto? Esta es la data
de mi unidad de cuidados intensivos. Algo muy importante que también nosotros hemos aprendido en COVID-19 crítico es que la prevención es lo fundamental. La idea es que el paciente no llegue al hospital y obviamente tampoco a la unidad de cuidados intensivos. Y para eso hay que hacer un buen seguimiento de contactos y eso significa pruebas, pero pruebas confiables como la del PCR o prueba molecular. Quizás acá ha sido uno de los errores que se ha cometido en política pública porque se utilizaron pruebas rápidas que no permiten detectar al paciente en la fase aguda inicial de mayor contagiosidad, ¿correcto? Y lo otro, obviamente, las medidas preventivas, tenemos las medidas de protección personal, ¿no? El distanciamiento social, el uso de mascarilla, el lavado de manos y la educación de la población. Entonces, eso es fundamental para evitar lo que ha venido sucediendo en nuestro país y en varios países de Latinoamérica. Y hay estudios que demuestran pues que el distanciamiento, el uso de mascarillas y con menos nivel de evidencia, el uso de protectores faciales reducirían la posibilidad de contagio del COVID-19 crítico. Y dentro de las mascarillas, la N95 reduce ostensiblemente la posibilidad de contagio comparada con la mascarilla quirúrgica o la mascarilla simple. Por eso que en el personal de salud que tiene contacto estrecho con pacientes con COVID-19 debe utilizar mínimo mascarillas N95 para su protección personal. Algo muy importante que también hemos aprendido nosotros es la necesidad de establecer un sistema piramidal de atención del paciente crítico. Por ejemplo, en esta pandemia hemos visto que se necesitaban aproximadamente 3.000 médicos especialistas en medicina intensiva en el país, en nuestro país, y solamente somos alrededor de 700 a 800. Rebasa la capacidad de cubrir toda la demanda que se ha generado en la pandemia. Pero si establecemos un sistema piramidal en donde el intensivista encabeza un equipo multiprofesional en donde participan médicos de otras especialidades críticas o no críticas, donde participan terapeutas respiratorios, personal de enfermería especializado y no especializado, en un sistema de comando piramidal, un médico intensivista podría atender entre 15 a 24 pacientes, entonces ampliándose la posibilidad de atención de este grupo de pacientes en la pandemia. Otro aspecto importante que hemos aprendido y que también ha sido probablemente un error de política pública, de salud pública, es la disponibilidad del oxígeno. El principal medicamento o recurso que requiere un paciente que hace un cuadro de COVID-19 grave crítico es oxígeno, la oxigenoterapia. Y no disponer de oxígeno en los centros de salud a nivel nacional o tener escasez de oxígeno en los centros referenciales a nivel nacional, definitivamente exponía a los pacientes a una peor evolución y a una mayor mortalidad. Y es así que tenemos un estudio realizado por investigadores de la Universidad Cayetano Heredia que nos muestran cómo la saturación de oxígeno en el paciente que llega y está en el hospital baja, está relacionada, como ya lo intuíamos, a una mayor mortalidad. Entonces, eso es algo fundamental, el disponer de oxígeno a todo nivel para manejar este grupo de pacientes. El otro aspecto importante es entender que el SARS-CoV-2, el virus que produce el COVID-19, no solamente afecta pulmón, afecta múltiples órganos y por ello hay que estar detrás de cada uno de estos órganos para ver si están siendo afectados directa o indirectamente por el SARS-CoV-2. Otro aspecto importante y que ya lo había más o menos mencionado es el hecho de las pruebas moleculares o la PCR y las pruebas serológicas, porque estas no son intercambiables, ¿no? La prueba PCR es fundamental para el diagnóstico temprano de la infección por el SARS-CoV-2, ¿no? De tal manera de que se puede aislar el paciente y también se puede tomar las medidas preventivas o de intervención necesarias para mitigar el impacto del COVID-19 en determinado paciente. En cambio, si nosotros no contamos con esas pruebas y solamente usamos las pruebas serológicas, vamos a llegar tarde a la evolución de la enfermedad, ¿no? Y el paciente puede haber tenido un periodo ya de contagiosidad no siendo detectado y también probablemente ya clínicamente en un estado más avanzado recién vamos a detectar la enfermedad. Es decir, a un paciente puede estar enfermo y salir negativo en una prueba serológica y recién lo vamos a detectar más adelante. Por eso es muy importante entender qué prueba debemos usar, en qué momento y para qué situación, para qué objetivo, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Pacientes que hacen prueba PCR positiva, ¿no? Hacen prueba PCR positiva prácticamente desde los primeros días después de la exposición al COVID-19 crítico o después del inicio de los síntomas. Sin embargo, las pruebas serológicas se hacen recién positivas, como podemos ver acá,
días posteriores, una semana, 2 semanas posteriores de la exposición, ¿no? O una semana posterior al inicio de los síntomas. Entonces es diferente el enfoque que se le da a ambos tipos de pruebas. Ahora, el comportamiento de estas pruebas en el tiempo es independiente de la gravedad de la enfermedad. Es decir, no porque esté más grave o porque esté menos grave, la prueba se va a hacer más o menos positiva en el tiempo. No es así, su comportamiento, como lo demuestra este trabajo de Lu, es similar en el paciente grave y no grave. Otro aspecto importante que hemos aprendido en COVID-19 crítico, que las imágenes, ¿no? Sobre todo la tomografía adecuadamente interpretada, me aumenta la posibilidad diagnóstica de un paciente que tiene todo ese cuadro sindrómico relacionado a COVID-19, ¿correcto? Pero me ayuda entonces a apoyar el diagnóstico, pero como médicos de área crítica no debemos pretender definir cuál va a ser la mecánica respiratoria de mi paciente basado solamente en imágenes. Y eso es un error, ¿no? O sea, ese es un error pretender entender la mecánica respiratoria basada en imágenes, ¿no? Y eso es importante tenerlo en claro, ¿no? Algo muy importante también es entender que lamentablemente cuando hay una sobredemanda de necesidad de atención en cuidados intensivos en una pandemia, ¿no? No hay la suficiente oferta para atender esta sobredemanda y tenemos que hacer priorización. Cuando no hay pandemia, nosotros como médicos intensivistas sabemos que generalmente los pacientes con prioridad 1, 2 y 3 son los pacientes que van ingresando a cuidados intensivos. Pero en este caso, en donde hay una sobredemanda, solamente los pacientes con prioridad 1 y 2 terminan ingresando a UCI y muchas veces algunos de estos pacientes lamentablemente se han tenido que quedar fuera de cuidados intensivos por la falta de camas disponibles. Es una realidad a la que hay que enfrentarse. Otro aspecto importante que hemos aprendido también es la necesidad de mantener un contacto entre el paciente y su familiar cuando éste ya está despertando, o tener una adecuada información a la familia de cómo está la condición del paciente, y esto va, ¿no?, en congruencia con los conceptos cada vez más difundidos de humanización en cuidados intensivos. Algo interesante a destacar también es el hecho de que el 98% de los pacientes con COVID-19 van a sobrevivir. Es decir, solamente alrededor de un 2% son los que fallecen. El 20% va a requerir hospitalización y el 5% requiere UCI. Y estas cifras, ¿por qué son importantes? Porque si no las entendemos, vamos a atribuirle a una serie de intervenciones beneficios cuando no las tienen. Porque la gran mayoría de pacientes se recuperan sin ninguna intervención en particular, más que tratamiento sintomático. Entonces, las múltiples alternativas terapéuticas existentes, medicamentos existentes, en realidad no han llegado a demostrar un sustento basado en evidencia de que sean positivos o ayuden al manejo del paciente COVID-19 crítico. Y ahí tenemos hidroxicloroquina, ¿no?, que no ha prevenido progresión de enfermedad, se ha asociado a mayores tasas de complicaciones, ¿no? La citromicina tampoco, ninguna evidencia que apoye su uso, y estoy hablando de evidencias basadas en estudios randomizados, controlados, no simplemente en reportes, serie de casos o estudios observacionales, sino en los estudios con calidad de evidencia mayor, ¿no? La ivermectina tampoco hasta ahora ha logrado, o hay una publicación que me demuestre un beneficio en manejar el COVID-19 crítico, pero tampoco hay una publicación en contra, así que esto todavía está en estudio. Desde el punto de vista de factibilidad biológica pareciera no tener una factibilidad biológica, pero bueno, esperemos los estudios. En cuanto a remdesivir, si bien es cierto que se menciona que puede reducir la cantidad de días de estancia en cuidados intensivos y en ventilación mecánica, cuando uno revisa el estudio principal de remdesivir se encuentra que funcionó, sí, pero ¿en quiénes? En la población americana, que funcionó en los mayores, en los menores de 50 años, o sea, no en los ancianos ni en los jóvenes, y no en el latinoamericano. Entonces, siendo una droga tan cara, al parecer no sería de utilidad en nuestra población. En cuanto a los corticosteroides, hay que tener mucho cuidado. No usamos corticosteroides en la fase de viremia, ¿no? No usamos corticosteroides en la fase de viremia. Y si la vamos a usar nosotros, lo estamos usando de acuerdo a los estudios de Villar, ¿no?, el estudio español de Villar, en donde utiliza dexametasona para tratar distrés moderado severo, ¿no? O eventualmente se está usando en algunas unidades de cuidados intensivos según lo del estudio recovery de los 6 miligramos de dexametasona por 10 días, pero como les vuelvo a incidir, nosotros particularmente no lo usamos en plena fase de viremia, es decir, entre la primera y segunda semana de enfermedad. La inmunoterapia con plasma suero convaleciente también está en estudio.
y hay algunos reportes de que no demuestra beneficio en la fase crítica dentro de cuidados intensivos. Su rol realmente desde el punto de vista biológico debería ser en la fase virémica, ¿no? Veremos qué nos dicen los estudios. El tocilizumab, hay varios ensayos controlados, randomizados, solamente a ellos me estoy refiriendo, que me demuestran de que no hay evidencia suficiente para su uso en COVID-19 crítico. Aquellos que muestran que podría ser beneficioso son reportes o son estudios observacionales, muchas veces metodológicamente no bien llevados. Y con el dióxido de cloro no me voy a detener, esta sustancia no es un medicamento, es peligrosa para la salud y no se debe usar en COVID-19 crítico. Tormenta de citoquinas, en la cual se han basado algunos médicos o investigadores para sustentar el uso del tocilizumab o el uso de altas dosis de corticoides. En realidad, la tormenta de citoquinas es algo a lo cual nosotros estamos acostumbrados como médicos de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque no solamente está presente en COVID-19 crítico, está presente en distrés, en sepsis y en otras patologías. Y algo interesante que les muestro acá en este estudio de Leishman es que la cantidad de interleuquina 6, que es uno de los principales criterios que utilizan para definir si tormenta de citoquinas, es muchísimo más baja que en los estados hiperinflamatorios como el distrés o sepsis. Es decir, nosotros ya hemos convivido años de años con esta, entre comillas, tormenta de citoquinas, y sin embargo no hemos estado inmunosuprimiendo a los pacientes ni con alta dosis corticoides ni con tocilizumab. Entonces hay que tener mucho cuidado en este concepto, en esta pandemia. De tal manera de que hagamos una tormenta de agua, una tormenta en un vaso de agua con este concepto de tormenta de citoquinas, valga la redundancia. Entonces hay que tener mucho cuidado y pareciera que hemos estado apoyándonos en fundamentos no sólidos para manejar algo que no es tan intenso como era en sepsis o en distrés. El score tradicional antes de la pandemia para definir tormentas y citoquinas, para definir el síndrome hematofagocítico, tenía múltiples variables y uno tenía que alcanzar más o menos una cantidad interesante de 151 puntos para poder definir esta situación. Sin embargo, eso lo hemos flexibilizado, lamentablemente, en COVID-19 crítico, a tal punto de que la gran mayoría de nuestros pacientes son catalogados como que tienen tormenta de citoquinas y queremos o pretendemos administrarles estos medicamentos que, a mi modo de ver y al modo de ver de nuestra unidad de cuidados intensivos, no tienen ningún sustento válido. También hay que entender que la inmunosupresión en COVID-19 es menor que en shock séptico bacteriano, entonces tampoco es un punto diferencial con respecto a lo que ya hemos conocido y manejado en cuidados intensivos pre-pandemia. Lo que sí estamos viendo en los pacientes COVID-19 crítico es que la mayoría de ellos tienen un síndrome de hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces, cuando se cumplen criterios, ¿no? Como el criterio del SIC, en donde tenemos situaciones en donde está el recuento de plaquetas, el INR, el SOFA, en donde le adicionamos el dímero D, que está por encima de 1.2 miligramos por decilitro, etcétera, ya estamos viendo si pasamos de una profilaxis antitrombótica hacia un tratamiento, ¿no? Todos nuestros pacientes en UCI reciben profilaxis antitrombótica porque todos cumplen criterios clásicos para recibir profilaxis, pero solamente un grupo muy reducido en donde demostramos que hay un fenómeno de tromboembolismo, o ya sea periférico o central, es que nosotros vamos a utilizar una anticoagulación terapéutica. Algo muy importante también para definir es que cuando el paciente ya pasa un tiempo determinado dentro de los cuidados intensivos, llega a estar en una situación en donde probablemente ya no sea portador del virus, y eso también hay que hacer búsqueda de en qué condición se encuentra mi paciente para ver si puede ser derivado a un área crítica ya que no está relacionada a la presencia del SARS-CoV-2 dentro del paciente. Y para eso hay que utilizar pruebas PCR, ¿no? Y pruebas serológicas combinadas para tener la mejor decisión. Otro aspecto que hemos aprendido también en COVID-19 crítico es que la intubación endotraqueal debe ser realizada por las personas más experimentadas con las medidas de bioseguridad adecuada en una secuencia de inducción rápida, ¿correcto? La ventilación mecánica tiene que ser protectiva pulmonar, ¿no? Definitivamente, y de acuerdo a la mecánica respiratoria vamos a ir titulando cada uno de los parámetros del ventilador mecánico de mi paciente. Entonces no podemos generalizar una estrategia de ventilación mecánica de manera uniforme para todos. Debemos de mantener una sedación profunda y probablemente una relajación en la fase inicial del manejo de la ventilación mecánica de mi paciente, que además de poder darle reposo al paciente, me permita realizar adecuadas mediciones de la mecánica respiratoria. Y si esto lo podemos monitorizar de manera más objetiva con un análisis biespectral, mejor todavía, manteniendo un rango más o menos entre 50 y 60
de BIS o 50-70 de BIS. Lo otro también en los bloqueantes neuromusculares. Si tenemos la posibilidad de utilizar un tren de 4, podemos titular adecuadamente el neuromuscular para no sobredosificar al paciente, porque la sobredosificación de sedación y relajación puede generar polineuropatía o miopatía del paciente crítico, y la sedación también puede aumentar de manera ostensible la incidencia de delirio cuando queramos sacar al paciente de todo este proceso al cual está siendo sometido. Algo también importante que hemos aprendido es que no solamente debemos de basarnos en índices oxigenatorios, es decir, saturación, para decir si un paciente está respondiendo o no a la terapia. Es muy importante evaluar el trabajo respiratorio de mi paciente. Un paciente que usa músculos accesorios para mantenerse respirando y saturando adecuadamente, probablemente es un paciente que se está autoinduciendo daño a nivel del pulmón. Y esa también es una indicación para mejorar la terapia o avanzar en el siguiente paso del soporte respiratorio en un paciente bajo estas condiciones. Entonces, cuando hagamos uso de oxigenoterapia convencional, la oxigenoterapia con cánula nasal de alto flujo o el pronovigil, ¿no?, entre otros, esto no solamente va a ser positivo si es que mi paciente mejora la saturación, va a ser positivo sobre todo si reducimos el trabajo respiratorio que tiene mi paciente. Y eso es muy importante tenerlo en claro. No detener la lesión autoinducida por el paciente al pulmón va a contribuir, pues, definitivamente que el paciente COVID-19 crítico, que inicialmente pudo haber sido un fenotipo con una buena compliance, fenotipo L, pase lamentablemente hacia un fenotipo H con una pobre compliance y un manejo mucho más complicado en el área de cuidados intensivos, ¿no? Ya les había mencionado que las imágenes por sí no son suficientes para definir cómo va a ser la mecánica respiratoria de mi paciente. Yo acá les pongo esta imagen de un paciente con una lesión pulmonar bastante severa aparentemente, pero cuando le evaluamos la mecánica respiratoria, tiene pues una buena compliance, ¿no? Acá tengo otro paciente también con un compromiso bastante severo en donde su compliance está reducida. Entonces la imagen no es suficiente. Miren la multiplicidad de lesiones que se pueden presentar en paciente COVID-19 crítico, ¿no? Los podemos tener en supino, los podemos tener en prono, pero estas imágenes no me garantizan que yo pueda predecir cómo va a ser su mecánica respiratoria. Entonces hay que evaluar paciente a paciente la mecánica respiratoria para individualizar el tratamiento. No a priori pretender saber cuál va a ser la mecánica respiratoria. ¿Y por qué es importante evaluar la mecánica respiratoria? Porque asociado a los índices oxigenatorios y ventilatorios, me va a permitir tener un basal de mi paciente para que cuando yo intervenga con cualquiera de las estrategias de intervención respiratoria, ¿no?, yo después pueda reevaluar esos mismos aspectos basales y poder definir si ha habido una mejoría o no en lo que yo estoy haciendo con respecto a mi paciente. Y eso es muy importante, ¿no? Un aspecto también trascendental es la programación del ventilador mecánico, porque esa programación del ventilador mecánico no solamente debe estar basada en lo que viene a ser la protección pulmonar, la programación y el tiempo del paciente en ventilación mecánica, la sedación y la relajación, tiene que hacerse pensando también en la protección diafragmática, pero también en la protección hemodinámica, es decir, cómo o de qué manera yo voy a programar al ventilador mecánico de mi paciente de tal manera que no tenga un impacto negativo sobre la hemodinámica, porque recuerden que una buena oxigenación que no llega adecuadamente hacia las células de mi paciente con un buen sistema cardiovascular no va a tener un beneficio adecuado. Ahora también es muy importante entender que debemos de evaluar cuál es el mejor PIP para mi paciente en ventilación mecánica, y eso significa evaluar reclutabilidad. Nosotros utilizamos la estrategia de Chen y Brochard para ver la reclutabilidad pulmonar y poder definir si mi paciente va a requerir mayor o menor PIP en un nivel específico. También utilizamos tomografía de impedancia eléctrica, ¿no?, para ver el mejor PIP para un determinado paciente y para ver cómo evoluciona su mecánica respiratoria, pero también evaluamos la parte ventilatoria. Y la parte ventilatoria, es decir, cómo se maneja el CO2 que se retiene en este grupo de pacientes, lo hacemos con el BR o el ventilatory ratio y con la relación entre el ETCO2 y el PaCO2. Es decir, evaluamos en conjunto todo. Evaluamos también cómo influye el flujo, la ventilación minuto en el daño pulmonar, y no solamente el daño pulmonar inducido por el driving pressure, por la presión pico o el PIP. Entonces, una evaluación integral. En aquellos pacientes obesos mórbidos es muy importante también entender cómo está su presión transpulmonar expiratoria, porque cuando la presión transpulmonar expiratoria, que es la diferencia entre el PIP y la presión esofágica representante de la presión pleural, está por debajo de 0, definitivamente vamos a tener colapso, y entonces es muy importante titular adecuadamente el PIP. El prono ayuda, sí ayuda, pero ¿cuándo?
cuando me mejora la oxigenación, cuando reduce el driving pressure, cuando reduce la energía dinámica, cuando reduce la resistencia vascular pulmonar y alivia el ventrículo derecho, y también cuando reduce la acidosis respiratoria que tiene mi paciente. Hay que entender también que en este grupo de pacientes el aumento del espacio muerto no solamente es por la programación del ventilador mecánico, sino ya de por sí estos pacientes al tener fenómenos de microtrombosis o procesos microinflamatorios a nivel de la vasculatura pulmonar van a también tener un espacio muerto incrementado y no debemos de empecinarnos en querer resolverlo solamente con ventilación mecánica o aumentando la fracción inspirada de oxígeno. Y la optimización hemodinámica también es fundamental. Nosotros utilizamos la evaluación ecográfica multifocal, utilizamos la variabilidad de presión de pulso, el reto de volumen tidal y la elevación pasiva de miembros inferiores para poder tener una idea global de cómo está hemodinámicamente mi paciente y de esta manera poder definitivamente mejorar la situación hemodinámica de mi paciente. Entonces, también cuando mi paciente ya mejora de esta situación, nosotros vamos hacia la fase de ir sacando a mi paciente el ventilador y el destete. Y eso implica definitivamente que nosotros evitemos que cuando mi paciente vaya despertando, regrese a este tipo de patrón respiratorio que va a generar más daño pulmonar después de la fase crítica a la que ha pasado. Y eso implica pues de que evaluemos el trabajo respiratorio y evaluemos una serie de parámetros de destete que me dicen que mi paciente tiene un destete, parámetro de destete adecuado como el P01, como el driving pressure, como el índice de respiraciones rápidas superficiales, entre otros, para recién ir hacia un destete exitoso en mi paciente. Entonces, son una serie de parámetros que nosotros vamos a tener en cuenta para individualizar paciente a paciente cómo vamos a enfocar su manejo, y esto se tiene que hacer en equipo, porque definitivamente que el trabajo coordinado y consensuado en equipo hace que el manejo individualizado a la cabecera del paciente sustente el éxito en este grupo de pacientes afectados por COVID-19, ¿no? Y también hay que tener la humildad suficiente de reconocer que todos seguimos aprendiendo en esta pandemia. Hemos tenido la posibilidad, gracias a Dios, de poder sacar adelante muchos pacientes y entre ellos a colegas nuestros en la unidad de cuidados intensivos. Muchísimas gracias.